Dios te bendiga. En esta oportunidad quiero llevarte un tema titulado No somos víctimas de las circunstancias. Amén. Y quiero leer en el libro de Génesis, capítulo 39, verso 1, con la autoridad del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Quiero aclarar algo porque eh, estoy leyendo a partir de este capítulo y ya aquí está entrada la historia de José. José era el hijo de Jacob, era el antepenúltimo hijo, el 11º hijo de Jacob con su esposa Raquel, un hijo que tuvo en la vejez, el cual él amaba muchísimo porque se lo había dado a luz la mujer con la que, o la mujer a la cual él más quería. Entonces, el papá tenía un especial aprecio por José, perdón, y eso causaba cosas entre sus hermanos, y un día decidieron, aparte de los maltratos que le daban, decidieron matarlo. Fíjense ustedes. Pero Dios estaba con ese muchacho y no lo permitió. Amén. Él tenía otros planes con José. Sin embargo, José estaba pasando la desidia en ese momento, pues sus hermanos habían acordado matarlo y esto, lo otro, pero la misericordia de Dios no lo permitió y iban pasando unos mercaderes que compraban esclavos, y los hermanos decidieron vendérselo a estos mercaderes. Una vez que lo compran, eh, lo llevan a la casa de Faraón, a la casa de Potifar, y allí empieza otro problema más. O sea que José no se la tuvo fácil. Por eso el título de este tema es No somos víctimas de las circunstancias. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Padre amado, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, te pedimos que sea de bendición esta palabra a todas aquellas personas que tengan a disposición en su corazón para que esta semilla germine y dé frutos a 30, 60 y a 100 por uno como tú quieres en la vida de ellos. Amén. Que esta palabra no llegue vacía, sino no vuelva vacía a ti, como dice tu palabra, sino que haga lo que tú has mandado hacer en el corazón de aquella persona, pues que disponga a oír. Amén. Como les iba contando, José fue fiel en todo a Dios, pero él pudo haberse excusado detrás de sus circunstancias para ofender a Dios. En vista de todos los acontecimientos que a José le habían pasado desde pequeño, pues al nacer su hermano menor, el último hijo de Jacob, al nacer, pues su madre muere, es decir, se queda sin madre, siendo pequeño, siendo muchacho. Ya por ahí es algo doloroso, y él se pudo haber excusado detrás de todas las cosas que le pasaron. Sus hermanos lo rechazaban, aunque tenía el amor de su padre, pero sus hermanos lo rechazaban porque no entendían el propósito que Dios tenía en la vida de este joven. Amén. Entonces, él pudo ofender a Dios o ni siquiera haber creído en él, como hacen muchas personas ahorita. Sin embargo, ¿saben lo que hizo este joven? Él prefirió mantenerse fiel a costa de lo que dirían o a costa de lo que pudiera pasar. Cuando le servimos a Dios, eso nos debe mantener leales y dependientes a Él en todo momento, y más en los momentos difíciles. Le confieso que no es fácil a veces en esas circunstancias donde estamos pasando por una enfermedad o por una situación difícil, por una prueba que nos amarga o viene o quiere, intenta amargarnos la vida. Podemos a veces desistir de creer, de servir, de seguir en este camino, pero eso es el lado contrario, eso es lo que quiere el enemigo hacer. Pero Dios tiene otros planes para ti. He aprendido que
Y no es fácil, o yo, porque decirlo es una cosa y vivirlo vivir el momento es otro. Y he pasado por muchas situaciones difíciles, pero he aprendido que en las circunstancias estamos montados en la rueda del alfarero. Y el alfarero de nosotros es Dios, amén. Dice el cantante Samuel Hernández que no estamos en cualquier mano, estamos en las manos de Dios, amén. Entonces, un punto que yo quiero aclarar es que debemos crecer y crecer, amén. ¿En dónde vamos a crecer? En el espíritu. Al crecer en el espíritu estamos creciendo internamente y eso se va a reflejar externamente, amén. Porque vamos a dar los dones del Espíritu Santo, amén. Dice el capítulo 39, 20, dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. O sea, fíjense que José no solamente es rechazado por sus hermanos, su madre se muere, no puede gozar de la compañía de su padre tampoco, y siendo joven es vendido como esclavo, siendo un hombre libre, hijo de un patriarca. Cosas inconcebibles. Este joven llega a la casa de Potifar y resulta que la mujer de Potifar se enamora de él, le pone los ojos encima y bueno, hasta los hostiga, mejor dicho, porque ese no es la palabra, lo hostiga al punto de que quiere que José duerma con ella y acostarse, pero José se mantenía leal. Fíjense que el capítulo 9 dice, el 8 dice, y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, y no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjate que José prefirió serle fiel a Dios. Estaba creciendo en el espíritu, tenía madurez. No que era un hombre de palo, porque no es de palo, simplemente que él tenía una determinación y sabía a quién quería agradar él. Y él quería agradar más a Dios que a su propia carne. Esta mujer se sintió rechazada, se sintió vejada, y resulta que le dijo a su esposo que él pretendía abusar de ella, por lo cual el amo toma a José y lo pone en la cárcel, o sea, injustamente lo pone en la cárcel donde estaban los presos del rey, bueno, y que estuvo allí en la cárcel con los demás presos. La historia de José en este sentido y hasta este punto nos describe pues cómo Dios permite que ciertos sucesos lleguen a nuestra vida para que Él pueda obrar bien. Suena ilógico para muchos. Ay, sí, nos va a mandar males para después hacer un bien. Entonces, estando José encerrado, pagando por algo que no cometió y de lo que no era culpable, fue donde su posición de leal y obediente siervo le ayudó a ascender a un liderazgo que era el propósito de Jehová desde un principio. Lo que pasa es que, claro, José había tenido sueños, manifestaciones, donde Dios le había revelado que él iba a ser un gobernante, que iba a ser alguien importante en la tierra, pero él veía todo lo contrario. Todo lo que Dios le había hablado en sueños, él lo veía todo negro, todo al revés, no entendía nada porque en el sueño era una cosa y en la vida real le estaba pasando otra. Bendito sea el nombre del Señor, pero él nunca se hizo víctima de sus circunstancias, sino que se posicionó en Dios y esperó fielmente en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Confiar en Dios. Vamos a leer el capítulo 40, versículo 14, dice. Aquí ya llega, estando en la cárcel, habían dos personas, uno era el copero del rey y el otro era el panadero del rey. Resulta que los dos estaban encerrados en la cárcel porque le habían fallado al rey, pero los dos tuvieron un sueño y Dios le permitió a José interpretárselos a cada uno.
Resulta que al panadero a los 3 días lo iban a ahorcar y al copero a los 3 días lo iban a restituir de su cargo y iba a estar otra vez cerca del rey. Entonces cuando José le interpreta este sueño a este hombre diciéndole: mira, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Él dice: porque fui hurtado de la tierra de mi padre y tampoco he hecho aquí para que me pusiesen en la cárcel. Bendito sea el nombre del Señor. Él estaba pidiendo un favor a este hombre, él estaba pidiendo un favor a alguien humano. Y ciertamente quizás sea así, que el hombre se olvide nuestro, pero Jehová siempre va a permanecer con nosotros. Amén. Y José había entendido esto porque aún durante su estadía en aquel lugar, Dios le ayudó, y no a salir de allí de inmediato, sino a crecer espiritualmente, a madurar, a servir en ese lugar donde José pasó largo tiempo y aprendió lo que más adelante ejecutaría como libre, y fue el segundo después a cargo de una nación después de Faraón. Entonces, quiero aclararles algo aquí. Cuando José estaba en la cárcel, dice la palabra que el Señor estaba con José aún allí, y dice que todo lo que hacía en ese lugar Jehová lo hacía prosperar. Dice que el carcelero no tenía reparo en dejar a José como líder, como al mando. ¿Por qué? Porque José se portaba a la altura aún estando en ese lugar. Aún estando en esa condición, José era servidor. Aún estando en esa condición, José ayudaba. Aún estando en esa condición, José no se la pasaba quejándose de su destino, sino que él veía más allá. Él veía lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios estaba transformando su vida. Ya en este punto, él entendía ciertamente lo que Dios tenía preparado para él. Amén. Entonces, hay momentos de nuestra vida, ¿verdad? Que nosotros, Dios mío, pero no siento que avanzo, no siento que, Dios mío santo, sí he crecido en otras partes, pero Dios mío, lo que tú me has prometido yo no lo he visto, que es porque Dios está trabajando contigo, te tiene montado en la rueda del alfarero y Él está haciéndote, moldeándote y dejando que saques lo mejor de ti, dejando que saques la verdadera esencia, lo que es Él en tu vida. Amén. Dice, Dios va a honrar tu fidelidad. Y quiero leer en el capítulo de Génesis, capítulo 41, versículo 37 y 38, dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. ¿Qué pasó? Que en este momento de la vida de José, si lo estamos leyendo, pareciera que fuera fácil y que fuera rápido lo que hubiera pasado en la vida de él desde que empezó las calamidades hasta aquí, pero fueron años de transformación de José para llegar ahora a donde Dios lo estaba colocando, amén, que era al mando prácticamente de la nación de Egipto, una nación que más tarde le daría, por decir así, un servicio al pueblo de Dios, amén, al pueblo especial del Señor. Entonces, en este punto ya el faraón reconocía todo lo que Dios había trabajado en José y cómo Dios estaba con José en todo momento. Y en este punto, pues también Dios estaba honrando la fidelidad de José. O sea que esperar, ser transformado, pasar por circunstancias difíciles, pero creyéndole a Dios, no es por decirlo así, una pérdida de tiempo. Y para que se cumpla un propósito en nuestras vidas, debemos que
amar a Dios, honrar a Dios, serle fiel, obediente, pero obediente cuando nos va bien, obediente en los momentos más oscuros que podamos estar pasando, que ninguna circunstancia, bendito sea el nombre del Señor, te haga desfallecer. La Biblia dice, desmayaría yo si no creyese que viera en la tierra de los vivientes la bondad de Jehová. Que ninguna circunstancia te haga desfallecer, sino que cada circunstancia te motive a luchar y a ser fiel hasta obtener aquello que Dios te ha hablado y mantenernos leales aún después de obtenerlo. Porque ese es el otro asunto. A veces nos pasa que después oramos y después que recibimos la bendición, ya no oramos más. Ya tenemos a Dios otra vez como el amuleto y todo eso, no. Dios quiere que estemos conectados con el Señor, que a pesar de esos momentos difíciles que puedan opacar nuestra vida, que no dejemos de creer que Dios está con nosotros. Dios te bendiga.